Esto pasó hace un par de meses. Yo estaba trabajando como enfermero en un hospital antiguo de la ciudad. Después de 3 años en el lugar, ya conocía las rutinas, pero siempre sentí una inquietud extraña en mis turnos nocturnos. Las luces fluorescentes a veces parpadeaban y el olor a desinfectante se hacía más fuerte sin razón aparente. Era como si el lugar estuviera vivo y absorbiera historias. Era mi tercer turno de la semana. Después de horas atendiendo pacientes, escuché ruidos extraños que venían de una habitación vacía al final del pasillo. Me sentí intrigado y un poco asustado. Me acerqué con cautela, respirando profundamente para calmarme. Al abrir la puerta, el monitor cardíaco estaba encendido, sonando rítmicamente. Me fruncí el ceño y sentí un nudo en el estómago. No había nadie allí. Intenté convencerme de que era un error técnico, pero con cada turno las cosas se volvían más raras. Comencé a ver sombras moverse, como si algo me estuviera observando. En la sala de espera podía escuchar susurros que se desvanecían tan pronto como intentaba prestarles atención. A veces veía caras que reconocí entre los pacientes, pero todos ellos ya habían fallecido. Mis compañeros me decían que el cansancio me afectaba, pero había una sensación en el aire que no podía ignorar. Una noche, mientras preparaba medicación, vi a Pedro, un paciente que había atendido meses atrás. Estaba sentado en la cama, pálido y con una mirada vacía. «Roberto», dijo con una voz apenas audible. Me sentí mareado. «¿Qué estás haciendo aquí?», pregunté, pero no obtuve respuesta. Sus labios se movieron, pero no podía entenderlo. De repente, se desvaneció ante mis ojos. Me sentí aturdido. Tal vez necesitaba descansar. Regresé a la sala de emergencias, tratando de hallar algo normal en medio del caos que sentía. Los otros enfermeros notaron mi inquietud, pero intenté mantener la calma. Sin embargo, la siguiente noche, cuando entré, escuché de nuevo el sonido del monitor. Fui hacia la habitación vacía y otra vez estaba apagado. Pero esta vez el aire era tenso, como si algo oscuro estuviera al acecho. «¿Qué pasa?», murmuré en voz alta, y el silencio me respondió. Solo el eco de mis palabras rompía la quietud. Cuando me di la vuelta, una sombra se proyectó en la pared detrás de mí. Me congelé. No había nadie. «No puede ser», pensé, sintiendo el sudor frío en mi frente. Salí disparado hacia la sala de emergencias. Esa noche marqué el final de mi turno y cuando salí, una sensación de alivio me invadió. Sin embargo, cuando pasé junto a la habitación vacía, escuché un susurro. «No te vayas». Volté rápidamente, pero solo había silencio. La inquietud se apoderó de mí. ¿Quién estaba allí? Estaba seguro de que no quería volver. Mis compañeros notaron mi nerviosismo y me preguntaron qué ocurría. Simplemente respondí que estaba cansado. Pero dentro de mí sabía que algo no estaba bien. A veces, la oscuridad puede tener un eco especial, y yo había escuchado el suyo. Capítulo 2. La semana avanzó, y mis noches se volvían cada vez más inquietantes. No podía ignorar el creciente malestar en mi pecho. La idea de un descanso parecía lejana, y a pesar de que mis compañeros eran comprensivos, sentía que nadie podría entender lo que estaba viviendo. Así que decidí buscar respuestas. Tal vez el hospital guardaba historias que yo no conocía. Durante mi turno, le hice una pregunta a Marta, una enfermera veterana. ¿Alguna vez has sentido algo extraño aquí? ¿Algo, no sé, sobrenatural?, le dije, tratando de sonar casual. Ella me miró con seriedad, y por un momento creí que me diría que estaba exagerando, pero lo que me respondió me dejó helado. «Este lugar tiene su propia alma», dijo. «Hay tantas historias aquí. Algunas son tristes, otras aterradoras. A veces, los pacientes no se van del todo». La forma en que sus ojos se oscurecieron al decir eso me inquietó aún más. «Ten cuidado, Roberto. La curiosidad puede llevarte a lugares oscuros». Aquella noche, mientras me preparaba para mi turno, sentí que el aire estaba cargado. Caminé hacia la habitación vacía, decidido a enfrentar lo que temía. Cuando estuve frente a la puerta, el silencio era abrumador. Reprimiendo un escalofrío, empujé la puerta. La habitación estaba vacía, pero algo en el ambiente se sentía diferente. La sensación de ser observado era más intensa. De pronto, el monitor cardíaco cobró vida, sus luces parpadeando frenéticamente. Me retrocedí y la puerta se cerró de golpe tras de mí, haciéndome saltar. «Puedo ser valiente», pensé, «solo es un error».
pero cada intento de convencerme se desvanecía ante la creciente presión en el aire. Fue entonces cuando vi una figura en el rincón, al lado de la ventana. Era la silueta de un hombre mayor, con un cuerpo delgado y una mirada intensa que me atravesaba. «Roberto», susurró, y un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Por qué has venido?». Su voz era como un eco perdido en las sombras. «¿Quién eres?», logré preguntar. Me sentí impotente, atrapado entre el deseo de huir y la necesidad de comprender. La figura sonrió, sus ojos destellaban desesperación. «No puedo irme sin que me recuerdes», dijo, con un tono casi suplicante. Cerré los ojos un momento, intentando recuperar la razón. Al abrirlos ya no estaba, pero el aire seguía impregnado de su presencia. El temor se instaló en mi pecho. ¿Qué recuerdo necesitaba? ¿Acaso había algo más profundo en la historia del hospital? ¿Algo que ataba los espíritus a este lugar? Decidí que debía investigar. La curiosidad podía ser peligrosa, pero la necesidad de respuestas era más fuerte. Así que busqué en el antiguo archivo del hospital. Pregunté a otros trabajadores. Cada conversación arrojaba más preguntas de las que podía manejar. Hasta que un nombre, un caso, volvió a resonar en mi mente. Una epidemia, un error médico. Las sombras se alzaban en mi imaginación y un culpable se estaba formando en el fondo. Al día siguiente, mientras revisaba una vieja carpeta, encontré una foto que hizo que mi corazón se detuviera. Una cara familiar, un paciente que había visto antes, pero que había muerto años atrás. Aquella imagen, junto con el susurro en la habitación, me decía que la conexión era real y que, tal vez, estaba destinado a descubrir algo más oscuro de lo que jamás imaginé. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Cuando giré, la luz comenzó a parpadear, dejando una estela de sombras a mi alrededor. Sentí que algo me observaba, y no solo en la habitación vacía, sino en cada rincón del hospital. El temor se transformó en una urgencia incontrolable. ¿Quién o qué nunca se había ido? Me despedí de la idea de un descanso. Lo que había comenzado como una simple inquietud se estaba convirtiendo en un verdadero enigma. El tiempo se me escapaba y la historia apenas comenzaba a revelarse. Capítulo 3. La mañana siguiente el sol apenas comenzaba a asomarse. Decidí que no podía seguir así. Debía enfrentar mi miedo. Revisé la foto que había encontrado. El hombre tenía un semblante sereno, pero sus ojos tenían una triste profundidad. ¿Quién era y qué había hecho para quedar atrapado en este lugar? Mi mente se llenaba de preguntas y la necesidad de respuestas crecía. Al llegar al hospital, mi jornada dio un giro inesperado. En la sala de descanso encontré a Marta. Cuando la saludé, la preocupación en su rostro era evidente. «Te vi revisando archivos antiguos. Debes tener cuidado, Roberto», me advirtió, como si pudiera leer mis pensamientos. «Las historias de este lugar pueden ser más que simples relatos». Me detuve. «¿A qué te refieres? ¿Hay algo más que debería saber?». Mi voz sonaba casi desesperada. Ella suspiró y se acercó, hablando en un susurro. «Hubo un brote de enfermedades hace años. Algunos pacientes nunca recibieron el tratamiento adecuado. Sus almas quedaron atrapadas aquí, buscando justicia». Su mirada se tornó sombría. «Ese hombre que crees haber visto puede que no sea el único». Mis pensamientos se entrelazaban en confusión. «¿Qué tipo de justicia están buscando?», pregunté, el miedo resbalando a mis palabras. Marta miró hacia la ventana antes de responder. «Puede que necesiten que se descubra la verdad, o alguien que las escuche». Pasamos la noche en turno, pero mi mente no podía dejar de pensar en lo que había dicho. Las horas estaban llenas de murmullos, de otros trabajadores que hablaban en voz baja sobre incidentes extraños, luces que parpadeaban sin razón y pacientes que se negaban a irse incluso después de haber sido dados de alta. Fue cerca de la medianoche cuando decidí volver a la habitación vacía. Sabía que debía enfrentar lo que se mantenía oculto. Me armé de valor, respirando hondo mientras atravesaba el pasillo. A medida que me acercaba, el aire se volvía denso, casi pesado. Empujé la puerta y entré. Al instante, un frío recorrió mi cuerpo. La habitación estaba igual que antes, y un extraño silencio llenaba el espacio.
pero esta vez la sensación de ser observado fue mucho más intensa. El monitor cardíaco comenzó a parpadear de nuevo, pero no había nadie más allí. Me sentí en un limbo, atormentado entre la oscuridad y la luz de mi linterna, y entonces lo vi, de pie junto a la ventana, el hombre mayor. Su expresión era más clara y angustiada. Roberto, susurró nuevamente. Su voz resonaba como una advertencia. Tienes que recordar, antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué quieres que recuerde?, le grité, mi miedo transformándose en frustración. ¿Por qué estás aquí? Aquellos que sufrieron son fuertes, pero el tiempo se acaba. Necesito que sepas la verdad, dijo, su figura desvaneciéndose un poco, como si las sombras lo reclamaran. Las luces comenzaron a parpadear de forma frenética, y pude sentir una presión en el aire. Las paredes parecían cerrarse alrededor de mí. No podía escapar. La habitación se sentía como un ataúd. ¡Espera!, grité, pero solo el eco de mi voz me respondió. Entonces, como una chispa, la imagen del hombre fue reemplazada por la fotografía que había encontrado. Marta había dicho que había más de un alma atrapada en este lugar, y ahora me sentía lejos de ser simplemente un espectador. Había una chispa de verdad a punto de ser liberada, pero a un alto precio. La lucha por ese conocimiento me abría un camino hacia lo desconocido, donde las respuestas eran más peligrosas de lo que había imaginado. Y cuando la luz finalmente se apagó, supe que estaba muy cerca de descubrir lo que acechaba en las sombras, pero también lo que podría significar para mí. Capítulo 4. Desperté en el suelo de la habitación, temblando. La luz de la mañana se colaba por la ventana, pero el frío persistía en mis huesos. Me incorporé, tratando de aclarar mis pensamientos. ¿Había sido todo un sueño? Pero el sudor en mi frente y la pesadez en mi pecho me decían lo contrario. Aquella experiencia había sido demasiado real. Salí rápidamente de la habitación, determinada a encontrar a Marta. Tal vez sabía algo que podría ayudarme a entender. La estación de enfermería estaba llena de ruido y movimiento, pero mis ojos buscaban ansiosamente a mi compañera. La vi al final del pasillo, hablando con otro enfermero. «Marta», la llamé, pero mi voz salió ronca, como si me costara hablar. Cuando torció la cabeza, su expresión cambió a preocupación instantánea. «Roberto, ¿estás bien? Te ves pálido». Se acercó, su mirada evaluadora recorriendo cada uno de mis rasgos. «No sé cómo explicarlo», respondí, llevándome las manos a la cabeza. «Anoche vi al hombre, me dijo que necesitaba recordar. ¿Qué significa eso?» Marta me miró, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y algo que pareciera ser anticipación. «Tienes que escucharme. Puedes haber sido elegido por ellos», dijo, casi en un susurro. «Es un ciclo. Ellos quieren que se sepa la verdad, pero nunca he visto a alguien que los pueda escuchar antes». Sentí un escalofrío recorrerme. «¿Elegido?» era una palabra que implicaba una carga. «¿Qué tipo de verdad?», pregunté, esperando que no me dijera algo que ya había temido. «Una verdad que esté enterrada aquí, en este hospital. Hay archivos que no están catalogados, información que se ha perdido con los años». «Tal vez ellos esperan que tú la encuentres», sugirió. El día pasó rápidamente, pero mis pensamientos estaban en el borde de la locura. Recordé la foto del hombre. Pronto decidí que debía volver a aquella habitación. Necesitaba respuestas, no podía ignorar lo que había visto. Cuando cayó la noche, entré de nuevo, armado con una linterna y un cuaderno. No estaba dispuesto a dejar nada sin investigar. La habitación era la misma, el silencio lo envolvía todo, pero esta vez me sentí diferente. Había un propósito. Empecé a buscar en el inventario de archivos viejos que había en la sala, buscando conexiones entre los pacientes que había visto y los que habían quedado atrapados. Sin embargo, mi concentración fue interrumpida por un susurro que atravesó el aire. «Recuerda». La voz del hombre resonó una vez más en mi mente. En un solo instante, el oscuro sentimiento de desesperanza comenzó a transformarse. Abrí pronto mi cuaderno y escribí lo que podía recordar sobre él. Un impulso me empujaba a ir más allá, buscar más fondo en lo que podía encontrar. Fue entonces cuando escuché un crujido detrás de mí. Mi corazón se disparó y giré rápidamente, apuntando mi linterna a la sombra que se había formado. Pero no había nadie. Aún así, el aire pesaba de una manera diferente, como si algo estuviera observando.
Sentí que la habitación se volvía más pequeña y más fría. Tú puedes hacerlo, pensé, y volví a concentrarme en mis notas. Tenía que descubrir qué había pasado aquí, qué había hecho aquel hombre que lo mantenía aquí, entre susurros y sombras. De repente, una hoja de papel se deslizó de la mesa, cayendo al suelo. Temblando me agaché para recogerla. Cuando la vi, mis manos temblaban. Era un recorte de periódico. Pacientes perdidos en el hospital después de un brote, decía el titular, y en una esquina, la misma cara del hombre que había visto. Era el momento de conocer esa verdad, y en lo profundo de mi ser, sentí que ya no había vuelta atrás. Capítulo 5. Cuando levanté la vista del recorte, el silencio era ensordecedor. La luz de mi linterna temblaba, y no sabía si lo hacía por mi mano temblorosa o por algo más. La imagen del hombre en el periódico se quedó grabada en mi mente. Pacientes perdidos en el hospital después de un brote. Era una frase que palpitaba, una amenaza latente en las paredes de aquella habitación. Necesitaba respuestas y necesitaba encontrar a Marta. Doblé el recorte y lo metí en mi bolsillo. La idea de estar en este lugar, aislado en la oscuridad, me hizo sentir vulnerable. Apagué la linterna. No quería atraer más atención de la necesaria. Mis pasos eran silenciosos mientras me dirigía de regreso al pasillo. Al pasar por la estación de enfermería, vi que Marta todavía estaba allí, aunque su atención parecía concentrarse en una serie de papeles. No podía esperar más, así que la llamé, urgido por la necesidad de hablar con ella. «Marta», murmuré, tratando de no alzar la voz. Ella levantó la cabeza. Vista y su expresión cambió rápidamente de sorpresa a preocupación. Se acercó a mí tan rápido como pudo, como si supiera que algo no estaba bien. «¿Has vuelto?», dijo, su voz baja. «¿Encontraste algo?». «Sí», contesté, sacando el recorte de mi bolsillo. «Mira esto, hablaba de pacientes perdidos. Necesito entender qué pasó aquí». Sus ojos se ampliaron al ver la imagen. «No deberías haberlo encontrado. Eso es parte de lo que se ha intentado ocultar», respondió, la tensión palpable en su voz. «¿Por qué? ¿Qué es lo que se oculta?», pregunté, cada vez más frustrado. «Mira, hay cosas aquí que ni siquiera yo puedo explicar. Desde hace años han habido brotes de enfermedades extrañas, casos que desaparecieron sin explicación. Algunos dicen que hubo experimentos y otros hablan de algo más siniestro», dijo, mirando a su alrededor como si no quisiera ser escuchada. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Experimentos? Como los que se mencionan en la foto. Dame más detalles», exigí sin pensar. Marta se giró hacia el pasillo, comprobando que nadie estuviera cerca. «Se dice que algunos pacientes estaban examinados, no solo por su salud, sino por algo que llevaban consigo, algo que podría estar conectado con el hombre de tu visión», dijo con nerviosismo. A medida que hablaba, la incomodidad crecía en mi pecho. Nunca había imaginado que el hospital en el que trabajábamos pudiera tener un pasado tan oscuro. ¿Y qué pasó con ellos, con el hombre? No sé, pero a veces, en la noche, escucho cosas, llamadas, susurros. Puede que haya un motivo por el cual aún no se han ido, admitió, su voz ahora casi un susurro entrecortado. Un sonido resonó a nuestras espaldas, haciendo que ambos nos giráramos bruscamente. El eco de pasos indistintos rompió el silencio. Los ojos de Marta se agrandaron mientras su rostro se tornaba pálido. «No deberíamos estar aquí», dijo, comenzando a retroceder. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura del hombre apareció de la sombra al final del pasillo. Su mirada penetrante y su presencia distante me paralizaron. Era como si dividiera la realidad. Marta se quedó boquiabierta y yo supe en ese instante que no había forma de escapar. La verdad estaba acechando, y con ella un nuevo terror. Ya no se trataba solo de recuerdos perdidos. «Recuerda», susurró el hombre, y mi mente se llenó de visiones de pacientes, rostros perdidos y gritos ahogados. No estaba seguro de qué estaba sucediendo, pero en lo profundo de mi ser, algo me decía que la historia estaba solo comenzando. Capítulo 6. El hombre avanzó lentamente hacia nosotros, su figura flotando en la penumbra como un espectro. No podía apartar la vista de sus ojos, llenos de una tristeza inquietante. Marta se aferró a mi brazo, su grip con fuerza pero tembloroso. Sabía que teníamos que movernos, pero el terror me mantenía congelado en su lugar. «¿Quién eres?», logré preguntar.
aunque mi voz salió más como un susurro que como una pregunta desafiante. El hombre no respondió de inmediato. En su lugar, su mirada se desvió hacia Marta, como si estuviera buscando algo en su rostro. «Él no puede ayudarte», susurró. Y aunque su voz era suave, había un peso detrás de sus palabras que me dejó helado. «Tú no lo comprendes, pero ellos lo saben». ¿Quiénes son ellos? Traté de mantener la calma, pero la confusión me consumía. Marta, aún temblando, se atrevió a dar un paso adelante. «¿Es él?», comenzó, pero el hombre la interrumpió. «Lo que tú crees que sabes es solo el principio. Hay cosas aquí que han estado ocultas por demasiado tiempo», dijo con voz grave, como si cada palabra que pronunciara tuviera un eco resplandeciente en la oscuridad. La tensión creció como una tormenta a punto de estallar. Mis pensamientos iban y venían. La imagen en el periódico resonaba en mi mente, los rostros perdidos. «¿Por qué están desapareciendo?», balbucé, buscando respuestas para ese sinfín de preguntas que me torturaban. «Porque están siendo buscados», respondió con una calma inquietante. Cuando su mirada volvió a centrarse en mí, había en ella una súplica. «No puedo quedarme aquí. Debes recordar lo que has visto. No ignores lo que te han mostrado». Justo cuando intentaba asimilar sus palabras, un grito penetrante desgarró el silencio como un rayo. No era el grito de un solo ser, sino una cacofonía de voces que parecían proceder de las paredes mismas. Fue como si el hospital estuviera vivo, recordándonos lo que había pasado. Marta y yo nos miramos, y su rostro mostraba un nivel de miedo que nunca había visto antes. «Tenemos que irnos», exclamó. La figura del hombre retrocedió un paso, desenfrenado por la explosión de caos que rodeaba la escena. «Es su forma de llamar la atención», dijo, su voz un tanto más apagada en medio del clamor. Recuerden lo que han perdido». De repente, la figura comenzó a desvanecerse, como humo en el viento. «Escucha», pronunció mientras se desdibujaba. «La clave está en el archivo perdido». Con eso, desapareció en la nada, y el grito se desvaneció tan rápido como llegó. El pasillo se sumió en un silencio inquietante, pero el eco de su advertencia permaneció. «¿Qué archivo?», pregunté en voz alta, sin saber si él pudiera escucharme. No recibí respuesta. El tiempo se sentía distorsionado y pesado. La realidad se reducía solo a nosotros dos, con la urgencia de salir de allí. Marta tiró de mi brazo, y sin dudar corrí con ella. Nos dirigimos hacia la puerta de la estación de enfermería, pero un nuevo sonido detuvo nuestros pasos. Crujidos y voces murmurantes se acercaban rapidísimo, y el aire se volvió denso. «¡No, no, no!», grité, mientras me giraba, buscando una salida, pero el pasillo parecía fortalecerse ante nosotros. Una sombra se materializó a lo lejos. Las voces, las miradas, los rostros, todo se juntaba en un solo punto. «¡Apúrate!», ordené a Marta, pero algo en el aire me decía que si permanecíamos ahí, estaríamos muy lejos de escapar. Esto no se había acabado, la búsqueda apenas comenzaba. Capítulo 7. La sombra se acercaba rápidamente, y mi mente buscaba desesperadamente una salida. «¿Dónde? ¿Dónde vamos?», pregunté a Marta mientras seguimos avanzando. Las voces resonaban, susurros distorsionados llenando el espacio. Aquello era como entrar en un laberinto de ecos y recuerdos. Marta apuntó a una puerta a la derecha, un poco entreabierta, como si invitaran a escapar. Sin pensarlo, corrí hacia allí, arrastrando a Marta conmigo. Empujé la puerta y entramos en una habitación oscura. Una luz tenue se filtraba por una ventana polvorienta, revelando un montón de muebles cubiertos de sábanas. Respiramos con dificultad. La única señal de vida era el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas. Giré lentamente, asegurándome de que nadie nos siguiera. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, el miedo retumbando en mi pecho. «¿Viste la expresión en su rostro?», respondió Marta, su voz temblorosa. «¿Qué significa el archivo perdido?». «No lo sé, pero debemos encontrarlo. Tal vez ahí haya respuestas». Sentía que la presión aumentaba, una inquietud creciente que me empujaba a actuar. Pero, ¿dónde empezar a buscar? Las sábanas blancas parecían envoltorios de un secreto olvidado. Me acerqué a un viejo escritorio cubierto de polvo y lo abrí. Al deslizarlas, saqué una pila de documentos arrugados.
Lo primero que vi fueron nombres, fechas y anotaciones en los márgenes. Eran artículos de pacientes, pero lo extraño era que algunos estaban tachados. «Mira esto», murmuré, señalando los papeles. Marta se acercó, sus ojos escaneando rápidamente las páginas. «¿Por qué están tachados?». Las palmas de sus manos se unieron, como si la pregunta le causara dolor. ¿Estamos a salvo aquí? Justo en ese momento, un fuerte golpe interrumpió nuestros pensamientos. La puerta de la habitación se estremeció y el sonido de pasos pesados resonó afuera. Una voz grave y desconocida rompió el silencio. «Sabemos que están ahí, no pueden esconderse». El pánico empezó a invadirnos. «¿Qué hacemos?», pregunté, buscando desesperadamente una salida. Las ventanas eran demasiado pequeñas y el lugar parecía una trampa. Marta buscó en la habitación y encontró una puerta del lado opuesto. «Esta debe llevar a otra área, ven». No dudé, ambas corrimos hacia la puerta, sin mirar atrás. La abrimos y fuimos recibidos por un pasillo más angosto y oscuro, claramente descuidado. El sonido del hombre resonando detrás de nosotros seguía aumentando. Echamos a correr. «¿Quién era ese hombre?», gritó Marta mientras avanzábamos. La pregunta flotaba en el aire mientras zumbidos distantes comenzaban a subir nuestras cabezas. «Tal vez parte de lo que ellos saben», dije, tratando de permanecer enfocado. Estábamos buscando respuestas, pero parecía que cada paso nos sumergía más en el misterio. En mi mente, el archivo perdido se convertía en una obsesión. Tenemos que encontrar ese archivo, tal vez ahí haya algo que explique las desapariciones. El aire se volvió pesado, como si las sombras mismas quisieran atraparnos. La sensación de ser observados crecía. Escuchamos un sonido, un susurro inconfundible que parecía venir de enfrente. «Escucha», dije, deteniéndome de golpe. Era una voz familiar, sonando como un eco lejano. «Ayúdame». Desconcertado, me giré hacia Marta. «¿Escuchas eso también?». Ella asintió y un escalofrío recorrió mi cuerpo. «¿Quién está ahí?», grité, pero la respuesta era un silencio ensordecedor. Todo se volvía cada vez más inquietante. Algo o alguien nos estaba guiando. Tenía que decidir, seguir hacia la voz o buscar una salida. Sabía que nuestro tiempo se estaba agotando. Una sombra se movió en el extremo del pasillo. Entonces comprendí que esta búsqueda no era solo por respuestas. Estaba siendo atraído a algo más profundo. «¡Aléjate de ellos!», resonó nuevamente, la voz ahora más clara y urgente. Dándole la mano a Marta, miré hacia adelante, donde el oscuro laberinto prometía más misterios. La búsqueda apenas comenzaba. Capítulo 8. La voz seguía resonando en mi mente mientras avanzábamos, mano a mano con Marta. «¡Aléjate de ellos!», repetía. La urgencia en esas palabras crecía a cada paso, y el pánico se aferraba a mí como una sombra. Echamos a correr por el pasillo. Al alcanzar el final, nos topamos con una segunda puerta. Justo cuando me detuve para abrirla, un escalofrío recorrió mi espalda. Había algo más allá de esa puerta, algo que no estaba preparado para enfrentar. «¿Qué tal si no es seguro?», preguntó Marta, su voz apenas un susurro. Pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. «Tenemos que seguir», respondí, más para convencerme a mí mismo que a ella. Abrí la puerta de golpe y nos adentramos en una sala que parecía un antiguo archivo. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y papel viejo. Estanterías llenas de carpetas, algunas incluso desbordantes, se alineaban a los lados. En medio del cuarto había una mesa con una lámpara apagada. De inmediato, la inquietud se transformó en determinación. Este lugar era la clave para resolver el enigma. «¡Esto es perfecto!», exclamé, sintiéndome un poco más esperanzado. «Si hay algún archivo perdido, debe estar aquí». Me dirigí a la primera estantería y comencé a buscar. Marta se unió a mí, hojeando carpetas con rapidez. «No entiendo por qué estos documentos son tan importantes», dijo, mientras pasaba varias páginas sin detenerse. «¿Qué están tratando de esconder?». Lo que encontré pronto me dejó sin aliento. Abrí una carpeta con el nombre de una antigua paciente desaparecida, y mis ojos se abrieron como platos. «¡Mira esto!».
Los registros estaban llenos de fechas, tratamientos y algo más, una serie de anotaciones que hablaban sobre efectos secundarios que no podían ser ignorados. ¿Son estos experimentos?, preguntó Marta, con incredulidad en su voz. ¿Qué tipo de hospital es este? No tuve tiempo de responder. Unos pasos resonaron en el pasillo y el sonido se interrumpió abruptamente. La voz grave del hombre retumbó nuevamente, esta vez más cerca. «No hay escape», dijo en un tono helado. «Devuélvanme lo que han tomado». Miré a Marta y vi el temor reflejado en sus ojos. «¿Qué hacemos?», preguntó, mirando alrededor como si buscara alguna salida. «Debemos ocultarnos», musité, buscando dónde esconderme. Justo cuando me agachaba detrás de una estantería, sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. La estructura misma parecía vibrar por la tensión creciente en el aire. «Están en todas partes», susurró Marta, y su voz era un lamento. «Tienen que vernos». Una sombra se asomó por la puerta. El hombre era una figura enorme, con rasgos oscuros y ojos que brillaban con una intensidad inquietante. Miró a su alrededor, buscando. Su presencia era amenazadora, como si quisiera absorber la luz del lugar. «¡Aléjate de ellos!», resonó entonces la voz de nuevo, como un eco demoníaco dentro de mi mente. De repente, la lámpara de la mesa se encendió sola, iluminando el cuarto con una luz parpadeante. Miré a Marta y supimos que no teníamos más tiempo. Si queríamos salir, debíamos actuar rápido. «Ve hacia aquel rincón», susurré, señalándolo. Corriendo, saltamos entre estanterías, tratando de evitar ser vistos, pero el hombre se estaba acercando. La adrenalina corrió por mis venas. Había algo en esos documentos, algo que no solo podía sacar a la luz la verdad, sino también liberarnos de aquel lugar. Pero justo en ese momento, una fuerte explosión resonó en la sala. Los documentos volaron por los aires y el hombre buscó desesperado entre el caos. «No puedo dejar que eso ocurra», murmuró, mientras algo oscuro se formaba detrás de él. Todo dependía de un hilo. Una búsqueda por respuestas estaba a punto de convertirse en una lucha por la supervivencia. «¡Rápido! ¡Vamos por la puerta de atrás!», grité, mientras una sensación de inminente peligro se apoderaba de mí. Capítulo 9. Corrimos a toda velocidad hacia la puerta que daba a la parte trasera de la sala. El estruendo de documentos volando y la figura del hombre buscándonos crearon un caos que parecía consumirme. Cada paso que daba sobre el suelo desgastado resonaba como un eco de advertencia. «Mira, ahí está», dijo Marta, señalando un pequeño espacio entre dos estanterías. Sin pensarlo, nos deslizamos en dirección a la sombra, buscando alivio en un resquicio de oscuridad. Mi corazón latía con fuerza, casi como si intentara alertar a mis extremidades de la peligrosa situación. Desde nuestra cobertura temporal, observamos cómo el hombre se movía con furia, escudriñando cada rincón, cada archivo. Sus ojos oscilaban entre la rabia y el miedo, como si supiera que algo se le escapaba de las manos. La lámpara seguía parpadeando, arrojando luces intermitentes que hacían que su figura pareciera aún más amenazante. «¿Qué está pasando aquí?», murmuré, intentando entenderlo. «¿Por qué busca esos documentos?». Marta sacudió la cabeza. «No lo sé, pero parece que debemos encontrarlos antes que él». Esa idea me llenó de incertidumbre. Había un peligro real y aún así había algo más en estas carpetas que no podía ignorar. «¿Y si nos atrapan?», preguntó ella, aún temblando. Era una pregunta legítima, pero había un propósito claro en mi mente. Teníamos que averiguar de qué trataban esos registros. Con un nuevo sentido de urgencia, me dirigí hacia el extremo de la estantería. Debemos encontrar otra forma de salir a la zona de archivos. Tal vez ahí tengamos más respuestas. Justo cuando comenzábamos a movernos, el hombre se volvió en nuestra dirección. «No pueden esconderse para siempre», dijo con una voz profunda que helaba la sangre. Sentí que el tiempo se detuviera. «Devuélvanme lo que han tomado y esta pesadilla terminará». «¿Qué quiere de nosotros?», pregunté, sintiendo que la adrenalina me invadía. El hombre parecía más que un simple guardián. Había un aire de desesperación en su búsqueda. «Ya basta de juegos», gritó, haciendo que los ecos del lugar retumbaran.
El ruido no hacía más que aumentar la tensión, convirtiendo la sala en un campo de batalla emocional. Ustedes saben lo que han descubierto. ¿Descubierto? Repetí, la confusión apoderándose de mí. Entonces, en un instante que pareció eterno, Marta me miró y, en un susurro, sugirió: ¿y si no somos las primeras personas en descubrirlo? Las piezas comenzaron a encajar. Tal vez haya más pacientes desaparecidos, más secretos dentro de estas paredes. Los pasos del hombre resonaron más cerca, apurando nuestra necesidad de actuar. Marta y yo asomamos nuestras cabezas por la estantería y vi una pequeña ventana al final de la sala. Estaba cubierta por una reja, pero parecía tratable. «¡Hay una ventana!», grité. «Si llegamos ahí, quizás podamos salir». «¿Cómo? Ello nos verá», dijo Marta, mirando por encima de la estantería mientras el hombre giraba hacia nosotros. «Distráelo», respondí. «Voy por la ventana». Era un plan arriesgado, pero no había alternativa. Mientras ella se preparaba a tirar un libro pesado que se encontraba en el suelo, me moví sigilosamente hacia la ventana. Oí la caída del libro, acompañado por la lluvia de preguntas que brotaban del tipo oscuro. «¿Qué están haciendo?». El tiempo parecía escubyllirse entre mis dedos mientras me acercaba a la ventana. Pude sentir la mirada del hombre sobre mí, pero cuando finalmente llegué, me di cuenta de que no podía abrirla, estaba sellada. El miedo me dominó. «¡Marta, ayúdame!», grité, mientras sentía la presión de la desesperación ejercer su peso sobre mí. Todo se estaba desmoronando. Sin embargo, no podía darme por vencido. De repente, algo cambió. La luz de la lámpara se apagó de golpe y el lugar se sumió en la oscuridad total. Un chillido agudo resonó y el aire se volvió helado. La voz volvió, esta vez susurrando: «¡Corre!». El caos se desató a nuestro alrededor, y en medio de esa oscuridad, algo profundo e inexplicable comenzó a surgir. Tenía que descubrirlo, antes de que fuese demasiado tarde. Capítulo final. La oscuridad era total, y el silencio se convirtió en un grito ensordecedor en mi mente. Un eco de órdenes y advertencias resonaban en mi cabeza, mientras la ansiedad se mezclaba con la incertidumbre. Justo cuando una ráfaga de pánico me invadía, el murmullo del hombre sonó nuevamente: «¡Corre!». Fue como un rayo que iluminó mi mente en medio de la confusión. «¡Vamos!», le grité a Marta, mientras el instinto de supervivencia apretaba nuestro paso. Sin pensar en lo que dejábamos atrás, corrí hacia el fondo de la sala, sintiendo las sombras acechando tras nosotros. Ellen, la voz cobró vida en mi mente. Las sombras podrían ser quienes una vez habían sufrido. En medio del pánico, el brillo de una luz parpadeante atrajo nuestra atención. Era una salida, una puerta que nunca había notado antes. «Ahí», señalé, y antes de que pudiera cuestionar, todos mis sentidos se agudizaron para el momento de escapar. Mientras corría hacia la puerta, el murmullo se intensificó, como si el mismo hospital suplicara que nos detuviéramos. Abrí la puerta y, de nuevo, la oscuridad nos envolvió. Era un pasillo minúsculo y el miedo palpitaba en mi pecho. Marta estaba a mi lado y aunque nuestro temor era palpable, la sensación de estar juntos me dio fuerzas. A medida que avanzábamos, los ecos de las voces se volvieron más claros, susurrando lo que parecía ser una advertencia. «No se vayan, necesitamos». «No podemos quedarnos», contesté mirándola de reojo. «Debe haber respuestas allá afuera». Al final del pasillo, una escalera se alzaba como una promesa, y sin titubear, corrimos hacia ella. Subimos los escalones sintiendo cómo la atmósfera cambiaba a cada pie, el aire más ligero y menos opresivo. También se sentía diferente. Al llegar a la cima, encontramos una puerta entreabierta. La empujé y entramos. Lo que encontramos era un pequeño vestíbulo lleno de ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana. La claridad era casi abrumadora, y al mirar hacia el exterior, el hospital se extendía como una sombra a nuestras espaldas, como una criatura hambrienta que se aferraba a su presa. «¡Estamos afuera!», exclamó Marta, su voz temblando de incredulidad. Pero el alivio fue breve. Las visiones seguían atormentándome. Las caras de los pacientes que había visto durante el turno, las sombras que se movían dentro de sus mentes, susurros constantemente pidiéndome que recordara. Mientras la claridad se cernía sobre nosotros, recordé lo que el hombre había dicho: «La clave está en el archivo perdido».
Todo apuntaba a que mantener los secretos ocultos había perpetuado el ciclo de sufrimiento, pero, al mismo tiempo, ¿qué sería de nosotros si decidíamos hacer algo al respecto? Marta me miró. Algo de esperanza brillaba en sus ojos. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé, respondí, sintiendo que mis palabras se ahogaban en el abismo de nuestras elecciones. Quizá debemos volver pero la idea de regresar al laberinto sombrío me mantenía alerta. No podemos, lo que hemos visto, no debo seguir buscando. Lo más profundo de esto puede hacer que todo se desvanezca. Su voz temblaba entre la angustia y la determinación, y yo no sabía qué contestar. Era posible que al descubrir la verdad también desatáramos un terror inimaginable. Mientras los resplandores de luz iluminaban el vestíbulo, una brisa suave cruzó nuestro camino, trayendo consigo un eco final de las voces perdidas. «Ayúdanos». Me estremecí. Nunca supe si eran ecos de lo que había pasado en aquel hospital, o si, como decía Marta, había más pacientes, más sombras que aún necesitaban ser recordadas. Todo lo que sabía era que el hospital podía estar bloqueando la salida, pero la verdad parecía estar más allá de esas paredes, esperando. Marta, la miré, pero balbucear ciertas palabras se me hacía imposible. Necesitaba decidir. Hay algo más allá de este lugar, algo que debemos cumplir. Pero, nuevamente sentí el aire pesado, las paredes del hospital resonando en mis oídos y las sombras regresando a reclamar su historia. No sabía si estaba preparado para enfrentar lo que quedaba por descubrir, pero en mi corazón aún quedaba una chispa de incertidumbre. Al salir hacia el nuevo mundo, solo pude pensar que la búsqueda por la verdad puede haber terminado por ahora, pero siempre quedaría aquella pregunta flotando en el aire. ¿Qué otra oscuridad se esconde tras las sombras del pasado? Nunca lo supe, y es posible que nunca lo sepa.